Buenas tardes, les habla su periodista Marcos Murillo. El día de hoy estamos reunidos con los estudiantes Johnny Criollo, Juan Univio y Alexandra Ferrucho. Realizaremos una entrevista donde formularemos dos preguntas para saber desde su punto de vista los aportes más significativos de los siguientes autores: Pierre Bourdieu, Pierre Parlevas y Jean Le Bouche, en la educación física, recreación y el deporte, donde se abordarán diferentes teorías considerando que son importantes para el desarrollo de las intervenciones en el aula. Primera pregunta: ¿qué conceptos dentro de las teorías abordadas consideran que son importantes para el desarrollo de las intervenciones en el aula, dentro del campo de la educación física, la recreación y el deporte, dentro de su práctica pedagógica? Señor Johnny Criollo, ¿qué piensa usted ante esta pregunta? Dentro de los conceptos que plantea Jean Le Bouche, he podido encontrar dos que me llaman la atención. Uno de ellos es la psicomotricidad, como alternativa del movimiento y la relación entre el cuerpo y la mente, llevando al niño a explorar el movimiento desde diferentes formas, en sus diferentes expresiones, a través de múltiples ejercicios que enriquecen su desarrollo cognitivo y social. A su vez, uno que me llama la atención es la educación física funcional. Es allí donde este autor plantea que las actividades deben ser adaptadas con algunas variables de acuerdo a la edad y a la habilidad del niño. Esto con el fin de que el cuerpo sea como un instrumento perfecto, el cual se pueda ir desarrollando a nivel físico y social. Gracias, Johnny, por tu respuesta. Juan Univio, ¿qué piensas al respecto de esta pregunta? Acaba de dar unos conceptos que van apropiados y que van dirigidos a las intervenciones del campo en la educación física. Mi autor, Bourdieu, habla sobre dos conceptos: uno sobre hábitus y el campo. El hábitus no solamente solamente puedo decir que son un valor, un accionar en un campo, en cierto tipo o otro capital, de una disposición de un campo. ¿Qué es un hábitus? Es algo que tiene una persona seguida y repetitiva, en pocas palabras. Y el campo es unas relaciones de espacio dominante, de subordinación, como es el campo educativo, el artístico, el político. En pocas palabras es eso. Pero ya entrando a lo que dice, a las intervenciones dentro del campo de la educación física, él lo tiene muy claro. Son conceptos que van articulados en el sistema educativo y ayudan a estructurar genéticamente y buscan que el estudiante se sienta cómodo dentro de un campo. Esa es la buena acotación que nos deja el autor. Gracias, Juan, por tu respuesta. Alexandra Ferrucho, ¿qué piensas tú ante esta pregunta? El concepto de hábitus permite a Bourdieu sustituir la visión corriente del mundo social, entre individuo y sociedad, y otra suerte de dicotomía, por la relación entre dos modos de existencia y de percepción de lo social: el hábitus y el campo, la historia hecha cuerpo y la historia hecha cosa. El hábitus es a la vez un sistema de esquemas de producción de prácticas y un sistema de esquemas de percepción y de apreciación de las prácticas. Y en los dos casos, sus operaciones presentan la posición social en la cual se ha construido. En consecuencia, el hábitus produce prácticas y representaciones que están disponibles para la clasificación, que están objetivamente diferenciadas. En la teoría de Bourdieu, el concepto de hábitus es inseparable del campo, materializaciones institucionales de un sistema de hábitus afectadas en fases procedentes del proceso histórico-social. Para entender el campo de Bourdieu, primero aclara que debe diferenciárselo de la noción de espacio social,
Por esto último hay que entender un sistema de posiciones sociales que se definen en las relaciones con las otras. Gracias, Alexandra, por tu respuesta. Bueno, señores estudiantes, vamos con la segunda pregunta. ¿De qué forma dichos conceptos interactúan desde el ejercicio de la intervención en la práctica pedagógica? Primero me responde Johnny, luego me responde Juan y luego me responde Alexandra. Una vez entendidos los conceptos del señor Jean Lebauche, nos permite identificar unas herramientas fundamentales en nuestro quehacer profesional ahora a la hora de intervenir a nivel pedagógico en nuestras prácticas. Nos da una luz en el sentido de que podemos entender que desde la psicomotricidad podemos desarrollar múltiples actividades que pueden ayudar a que el niño pueda crecer en sus diferentes aspectos a nivel cognitivo y físico. Por ejemplo, si tú lanzas un aro, le pides al niño que lo atrape con alguna de las partes de su cuerpo y a su vez le preguntes qué color atrapaste. Estás haciendo un proceso de pensamiento, el cual permite al niño evolucionar. Desde la educación física funcional, otro concepto importante para nosotros como futuros licenciados es que desde allí podemos entender que debemos adaptar las actividades a los niños. Es decir, a un niño de 2 o 3 años no podemos aplicarle un equilibrio dinámico, quizás donde lo pongamos a saltar con un solo pie porque no podrá realizar el ejercicio. Entonces esto nos da la posibilidad de nosotros caracterizar este tipo de población, conocer bien el grupo etario y a partir de allí hacer planificación. Pero no solo eso, sino que estos conceptos nos permiten identificar que hay cantidad de actividades desde la expresión corporal, desde el esquema corporal, desde la conciencia de su movimiento, desde saltar, rodar, girar, atrapar, que el niño puede explorar y desde allí crecer a nivel motriz y crecer a nivel físico y psicosocial. Por último, quisiera decir que desde mi experiencia y a partir de los conceptos abordados de Jean Lebauche, al niño finalmente hay que ponerle ejercicios que no sean tan difíciles que quizás lo puedan frustrar, ni tampoco tan fáciles que quizás lo puedan desmotivar. Esto con el fin de ayudarlo en su desarrollo como persona. Para continuar con lo de qué forma o qué situaciones o esos conceptos que interactúan en el ejercicio de la práctica, pues desde mi autor y justificándolo, sí, totalmente tiene un carácter de orientador de las acciones de las personas, porque desde los sitios de práctica a veces se ven limitados por las condiciones sociales que hay ahí. Una ilustración en este sentido de las prácticas son todos aquellos comportamientos que hacen todos los individuos en los diferentes campos. Esto además tiene unos conceptos o unos conocimientos. Los campos tienen tienen diferentes formas y se distinguen porque hay hábitos o campos de vestir, gustos, compartidos, visiones del mundo similares. De esa manera, los hábitos que conforman la práctica o a partir de la práctica se incorporan en los cuerpos. Esto tiene que ver el hábito de, no sé, ahí podemos ver el hábito de patear, el hábito de hablar, el hábito de interactuar con los demás compañeros. Ese es uno. Y los campos, pues ya se puede ver y lo que dice el autor de un campo educativo, un campo económico, un campo político. Desde ese punto de vista, digo que mi autor es muy importante en la realización de las prácticas.
Los conceptos de hábitus y campo dan una idea sobre los mecanismos que inciden en la integración social y académica de los alumnos a través de disposiciones aprendidas socialmente de forma no intencional y la forma en que estos elementos pueden contribuir a la formación. Se considera que todos los estímulos externos y las experiencias condicionantes son percibidos a cada momento a través de categorías ya construidas por experiencias previas. Agradecemos a estos 3 estudiantes de octavo semestre en Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, virtual y a distancia, por esta entrevista, dándonos a conocer desde su análisis investigativo sus principales referentes sobre estos autores. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Me despido de ustedes, quien les habla, Marcos Murillo. Damos un paso a usted, licenciada Daisy Yurani Osorio.